¡Wow! ¿En qué nos hemos metido? El pasado domingo en el Perú fueron las elecciones, donde pasaron a segunda vuelta dos candidatos que tienen pensamientos muy distintos. Por un lado tenemos a Pedro Castillo, que es de ultraizquierda, y por otro lado a Keiko Fujimori, que es de ultraderecha. Entre Pedro Castillo, Keiko Fujimori o un pollo a la brasa, ¿qué escogerías? ¿Parte pecho o parte pierna? Y bueno, como este es un canal de economía, vamos a analizar el plan económico del primer candidato, Pedro Castillo. Que descuiden, en la descripción de este vídeo les dejaré el enlace a dicho plan de gobierno. Antes de pasar a sus propuestas, analicemos un poco sobre la naturaleza de su partido. Perú Libre es una organización de izquierda socialista que reafirma su corriente ideológica, política y programática. Para ser de izquierda se necesita abrazar la teoría marxista y bajo la luz interpretar todos los fenómenos que ocurren en la sociedad mundial, continental y nacional, sus causas y sus efectos. A partir de ese diagnóstico plantear criterios de solución que conlleven a la satisfacción de las mayorías. En el capítulo 2, Pedro Castillo propone una nueva constitución política, el cual se daría a través de una asamblea constituyente, similar más o menos a lo que ocurrió en Chile. ¿Qué es lo que propone en esta nueva asamblea constituyente? ¿Qué es lo que propone Pedro Castillo? Pues en términos generales, mayor intervención del Estado en algunas actividades económicas, es decir, fortalecer el aparato estatal, porque él considera que el Estado tiene que ser un Estado más regulador, un Estado más descentralizado, un Estado redistribuidor de las riquezas, un Estado industrializador, un Estado nacionalizador, un Estado que revise, ojo, los contratos, un Estado sin deuda externa, un Estado que priorice la demanda interna, un Estado estabilizador a nivel microeconómico y un Estado soberano. Analicemos detalladamente algunos de estos aspectos. El Estado empresario. Liberar al Estado para que pueda crear empresa y competir equitativamente con el empresariado privado. El Estado no puede estar ajeno de los beneficios del mercado en pro de generar bienestar para su pueblo. Aquí tenemos un problema, Houston. Aquí Houston, ¿quieren repetir eso? Houston, tenemos un problema. Porque Pedro Castillo considera que el Estado tiene que intervenir en la economía a través de empresas estatales. Que si bien no está nada bueno o nada malo en sí, el detalle es que las empresas estatales en promedio se vio que son menos eficientes que las empresas privadas. El planteamiento de Pedro Castillo es que el Estado tiene que crear empresas y competir con los privados, lo cual estaría bien siempre y cuando las empresas públicas, en la mayoría de los casos, fueran eficientes. Si una organización privada comete un error, hace las cosas mal, perderá dinero y tendrá que cerrar. Si una organización pública hace las cosas mal, una organización gubernamental hace las cosas mal y comete errores graves, se ampliará. Cuando una empresa pública es eficiente, cumpliendo por lo menos tres requisitos. El primero es que la empresa pública tiene que vender sus productos al precio del costo mínimo marginal, según teoría económica. Otra condición es que esa empresa pública tiene que ser una empresa pública autónoma, es decir, que no tiene que depender de los gobiernos. Si un gobierno entra, pues no tiene que poner a su gente en esa empresa pública. Y por último, es que esa empresa pública tiene que estar lleno de gente capacitada, gente técnica. Es decir, las personas que administran esa empresa tienen que priorizar lo técnico sobre lo político. La pregunta es, ¿realmente estas empresas públicas cumplirán con esos tres requisitos para ser competitivas? Pues no lo creo. Sinceramente, no lo creo. Y puede ocurrir como lo que ocurre en Venezuela. En Venezuela no hay muchas empresas privadas, hay muchas empresas públicas. El detalle es que las empresas públicas en Venezuela, primero, generan altos costos. O sea, hay muchos costos administrativos, burocráticos, entre otros. Segundo, que los que están en esas empresas públicas en Venezuela son muchos de ellos partidarios del partido de Hugo Chávez, es decir, del partido bolivariano. Obviamente, en el tercer punto, que los grandes dirigentes de esas empresas pues, son personas políticas y no técnicas, lo que hace que esa empresa pública pues, genere más pérdidas que beneficios. Y justo ese es el problema. Es por eso que las empresas públicas, en caso de que existan, tienen que ser completamente autónomas. Algo que
Difícilmente lo veo con el pensamiento de Pedro Castillo. La exclusividad del manejo de algunos recursos estratégicos solo puede ser reservado para el Estado peruano, en salvaguarda de los intereses nacionales en materia económica y soberanía, seguridad, energía, alimentación y otros que lo meriten. Hay que tener algo muy en cuenta. Pedro Castillo no está en contra de la iniciativa privada, ¿ok? Es más, él está a favor de que muchos empresarios privados tengan su negocio siempre y cuando beneficie a la sociedad. Teniendo en cuenta que Pedro Castillo va a respetar la iniciativa privada, el detalle está en que él busca que el Estado sea dueño de los principales recursos naturales. Que no exista monopolio me parece correcto, ¿ok? Para que no exista un abuso en el nivel de precios. Que muchas empresas paguen sus impuestos, que también lo propone, me parece también correcto. Muchas grandes empresas hasta ahora no pagan impuestos a la SUNAT. Y claro, como son grandes empresas y tienen poder económico, pues se dan ese lujo. ¿Aló, Movistar? ¿Me van a conectar al internet o se van a hacer los locos como lo hicieron con su gran deuda de más de 700 millones de soles? Por favor, espere en línea. ¿Aló? Hola. Contrato con transnacionales. Debe revisarse todos los nefastos contratos de ley que han sido en realidad la libertad para el saqueo del pueblo peruano. Esta medida permitirá renegociar la proporción de reparto de utilidades. De esta manera se busca incrementar los ingresos del Estado y así luchar contra la pobreza, la desnutrición, el analfabetismo, construir carreteras, entre otras. Cuando tú negocias los contratos con unas empresas transnacionales que anteriormente estaban operando aquí en el país, lo que va a pasar es que las inversiones extranjeras e inversiones de estas empresas transnacionales pues se vayan del país o no quieran negociar con nosotros, porque tal vez los términos y condiciones no les favorece y prefieren irse a otro país. ¿Y qué pasa con eso? Pues que efectivamente no se estaría explotando nuestros recursos naturales. Y ahí el problema. Es decir, imagínate que un pequeño pueblo recibe algún canon de una empresa minera. Se renegocia los contratos, la empresa minera no le conviene, pues se va. Lo que ocurre es que esa comunidad ya no recibiría canon. Incluso algunos negocios que estaban en esa comunidad, cuya fuente de ingreso dependían de la minería, pues ahora que se ha ido, entran en quiebra. El detalle es que cuando estas empresas extranjeras se vayan, ¿quién va a explotar nuestros recursos? ¿De dónde sacaríamos dinero extra para comprar la vacuna, para comprar más camas UCI y para otros temas de luchar con este tema de la pandemia? Impuestos sin excepción. Ninguna empresa podrá ser exonerada de impuestos como renta, canon, sobre canon, regalías, derechos de vigencia, entre otros. Cualquier empresa que trabaje aquí en el Perú tiene que pagar sus malditos impuestos. Sunat, 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 Sunat. Ahora soy formal, de lo que gane un gran porcentaje yo te voy a dar, Recordemos, un candidato presidencial aquí en el Perú, López Aliaga, debe millones a la SUNAT. Las ganancias que obtengan las transnacionales y algunas grandes nacionales deberán invertirse en el Perú. Cuando te refieres a invertir en el Perú, ¿a qué te refieres? ¿A abrir nuevas sucursales? Pero abrir nuevas sucursales no estaría generando un proceso ya de monopolio dentro del país. Como que no me convence esa propuesta, ¿eh? Estatizar sectores estratégicos. Estas medidas podrán adoptarse si las empresas que mantienen contratos con el Estado en sectores clave no aceptan las nuevas condiciones de negociación. Dichos sectores son minería, gas, petróleo, hidroenergía, comunicaciones, entre otros. Llegamos al punto más difícil y controvertido de todo esto. Las estatizaciones. Ojo, no va a estatizar todas las empresas privadas. Va a estatizar las empresas claves, por así llamarlo. Más o menos como China. ¿Ok? China tiene varias empresas estatales claves, ¿ok? Las que generan mayor crecimiento en su economía. Eso significa que si tú tienes tu propia empresa o tu propio negocio, no te va a estatizar, ¿ok? De esa parte, quédate tranquilo. Como hay muchas empresas transnacionales que posiblemente no acepten estos términos y condiciones y se vayan del país, el Estado podría estatizar estas empresas y quedarse con ello. Lo cual suena bien, pero la forma como se puede ejecutar es terrible. De todos modos, yo le voy a repetir lo que le estoy diciendo. Esto es muy, muy serio.
O usted cumple con las leyes o entrégueme el banco. Dígame cuánto vale el banco. ¿Oyó? No voy a discutir con usted. No voy a discutir con usted. Y antes de que me digan que esto es puro chavismo, que en cierta medida Chávez estatizó muchas empresas, entre ellas PDVSA, y se llenó de gran lacra de partido de gobierno en esa empresa. Por ejemplo, Chile quiere estatizar su producción de litio. Si bien la minería de cobre en Chile es 100% privada, la producción y la extracción de litio en Chile va a ser estatal. ¿Qué diferencia a Chile con respecto a Perú? Pues que Chile tiene primero tecnología de punta y tiene personal capacitado y cualificado para esa labor. La pregunta es, ¿Perú tiene las instalaciones y la tecnología de punta capaz de explotar nuestros recursos naturales? No. ¿Perú tiene los ingenieros y todo ese personal técnico capaz de realizar dichas labores? No. Perú, cuando nacionalice estas empresas, ¿va a generar un gran boom explotador? No. Va a ser como Bolivia. Bolivia nacionalizó la explotación de litio. Y a pesar de que Bolivia tiene las mayores reservas de litio, explota 4 veces menos de lo que, por ejemplo, explota Australia. Y lo más probable es que Perú le pase lo mismo que a Bolivia. No tiene tecnología de punta, no tiene personal cualificado y por lo tanto la explotación que realice pues, va a ser muy pobre. Y puede generar incluso más costos que ganancias, como en el caso de PDVSA en Venezuela. A Venezuela, escuchen bien, le es más barato comprar petróleo que extraerlo. A pesar de que Venezuela tiene grandes yacimientos de petróleo, ¿por qué le cuesta más caro extraer petróleo? Primero, porque todos los técnicos que estaban antes en PDVSA fueron desplazados por los partidarios del gobierno. Es decir, PDVSA está lleno de lacras de funcionarios que no saben nada sobre la explotación de petróleo, pero que son afines al régimen de Maduro. Lo que hace que, obviamente, PDVSA actualmente es una empresa obsoleta, con tecnología obsoleta y, wow, que genera costos muy grandes. Eso es lo que posiblemente ocurra aquí en el Perú. Posiblemente, ¿ok? Renegociar y pagar la deuda. Priorizar el pago de la deuda interna del país con los trabajadores, como la deuda social, y así renegociar la deuda externa y cancelarla para salir de la dependencia económica y financiera. Wow, déjenme decirles que esta es una medida muy absurda. En la década del gobierno de Alan García, en los años de 85 a 90, Alan García decidió no pagar la deuda externa, destinar un pequeño porcentaje al pago de la deuda externa. Eje de la nueva política económica y sustento de la concepción de independencia y soberanía fue la decisión del gobierno de pagar la deuda externa hasta un 10% de nuestras exportaciones. ¿Y qué pasó? Pues las grandes empresas, los grandes bancos como el FMI y el Banco Mundial, catalogaron al Perú como un país insolvente, un país moroso, un país que no paga sus deudas. ¿Y qué pasa con eso? Tú tienes un amigo al cual has estado prestando dinero y al final decide no pagarte. La pregunta es, la próxima vez que tu amigo a ti te pida un poco de dinero, ¿le vas a prestar? Pues obviamente que no. Y justamente eso puede pasar en el Perú. Si el Perú descuida su deuda externa, porque está priorizando un poco la deuda interna, que me gustaría saber a qué se refiere con esa deuda interna, lo que va a generar es que el Perú sea catalogado como un país que no es apto para financiamiento. ¿Y qué consecuencia tiene esto? Pues recuerden que actualmente el Perú se está financiando para comprar las vacunas para el coronavirus. Y si nadie nos presta plata, ¿con qué compramos vacuna? Y ahí vean el gran problema. Y finalmente, Pedro Castillo propone renegociar los contratos de libre comercio con otros países. Aquí, obviamente, va a generar una gran crisis económica. Pregúntate, de todos los bienes que tú tienes en tu sala, ¿cuántos de ellos son fabricados en Perú? Esta tablet, obviamente, es del extranjero. Y para yo adquirirlo, necesito importarlo. Pero como Pedro Castillo va a revisar nuestros contratos de libre comercio, puede que esta tablet cueste el doble. Lo que va a generar que el precio de muchos bienes que nosotros importemos se incremente. Porque seguramente en esas cláusulas de negociación va a querer, digamos,
proteger a la industria nacional incrementando los aranceles y generando, digamos, casi un bloqueo económico, motivando obviamente la industria peruana. ¿Cómo pretende industrializar al Perú si no tenemos tecnología ni personal cualificado? Las industrias en el Perú son industrias simplemente primario exportadoras, dedicados a la producción de bienes de consumo. Pero dedicadas a la producción de bienes de capital en el Perú no tenemos. Y es por eso que muchos productos tenemos que importarlo. Y cuando se revisen esos tratados de libre comercio, créanme que muchos países ya no van a querer comercializar con nosotros. Y muy posiblemente el tipo de cambio empiece a subir. Pedro Castillo sugiere eliminar las AFPs. La primera consecuencia es desempleo, porque las personas que trabajan en las AFPs van a estar desempleadas. La segunda consecuencia es que cuando tú quieras retirar el dinero que aportaste a la AFP, pues muy posiblemente el valor que recibas sea inferior al que tú has aportado. Recuerden, las AFPs invierten tu dinero en acciones y bonos. Cuando todas las AFPs se eliminen, van a tener que vender esas acciones y bonos. Y lo van a vender obviamente a un precio más bajo de lo que han comprado. Lo que genera pérdidas. No solamente para las AFP, sino también para tu fondo de seguro. Revisando su plan de gobierno, uno se pregunta, ¿de dónde va a sacar todo ese dinero? ¿Con deuda externa? No, porque no quiere tener deuda externa. Con más impuestos puede ser, pero grandes empresas transnacionales que nos reportan grandes ingresos se van a ir. ¿De dónde sacaría todo ese dinero? Y a veces lo único que se me ocurre es que pueda imprimir dinero. Y la impresión de dinero inorgánica es la principal fuente de hiperinflación, tal cual como ocurrió en Venezuela. Si queremos ser como China, China es un país libre al mercado. China propone el libre mercado, cosa que Pedro Castillo no lo propone. Propone revisar los contratos de las TLCs, revisar algunos acuerdos con empresas transnacionales, y todo eso pues genera que el Perú sea un país no viable para las inversiones. Esperemos, como les dije, que en las últimas 2 semanas pues un poco modere su discurso y que deje de lado algunos planteamientos tan radicales si quiere llegar al gobierno. Si seguimos al pie de la letra todos sus planteamientos, posiblemente Perú se convierta en la nueva Venezuela. Y en caso de que gane, pues no sé. Estuve pensando viajar a Chile para vender mis papitas con huevo. Ok, ya, mal chiste. Este fue el análisis del plan de gobierno de Pedro Castillo. Y durante la siguiente semana se viene el análisis del plan de gobierno de Keiko Fujimori. Recuerden que este es su canal de economía. Nos vemos. Hasta la próxima, amigos.